Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el gusto, igual que siempre, de recibir a nuestro querido Alejandro Vargas, quien es medium contactado y escritor y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto como siempre. Y el gusto es nuestro y les queremos comentar a nuestra querida audiencia que hoy tenemos una canalización de quien fue una gran hipnoterapeuta, pionera en su campo, y estamos hablando de Dolores Cannon, que voy a dar, como siempre, voy a leer una pequeña biografía para introducirlos a aquellos que no conocen en demasiado su trabajo. Dolores Cannon nació el 15 de abril de 1931 y trascendió el 18 de octubre del 2014. Fue una escritora, hipnoterapeuta autodidacta y editora estadounidense. Fue líder del movimiento New Age y promotora de teorías alternativas sobre extraterrestres y realidades alternativas. Cannon se especializó en regresión a vidas pasadas y desarrolló una técnica que denominó técnica de hipnosis de sanación cuántica. Se hizo famosa por afirmar estar en contacto con Nostradamus a través de sus sesiones de hipnosis. En 1992, Cannon fundó Orsak Mountain Publishing, editorial especializada en libros de New Age, espiritualidad y metafísica. En la década del 60, Cannon comenzó a usar hipnoterapia para controlar su peso y dejar de fumar. Aprendió hipnosis gracias a su esposo, que era aficionado. Mientras su esposo estaba destinado en una base naval en Texas en 1969, un médico les pidió que usaran hipnosis para ayudar a una paciente con un trastorno alimentario. Bajo hipnosis, la paciente comenzó a afirmar que había sido una jovencita de Chicago en la década del 20 durante una vida anterior. En los meses siguientes, los Cannon continuaron con la hipnosis y la paciente afirmó y detalló 4 vidas pasadas más. Sin embargo, su trabajo se estancó cuando su esposo resultó herido en un accidente automovilístico. A finales de la década del 70, Cannon retomó la hipnoterapia y la utilizó para tratar a sus clientes. Tras sesiones de regresión a vidas pasadas con miles de pacientes, creó sus propias técnicas y teorías sobre la reencarnación. Creó lo que llamó la técnica de hipnosis de sanación cuántica, que creía que le permitía comunicarse con el subconsciente del cliente. Afirmaba que su técnica podía curar cualquier afección médica al conectar a la persona hipnotizada con un plano de conciencia diferente. Bueno, y no sigo porque es muy extenso, pero esta es la introducción. Está Dolores con nosotros, querido. Bienvenida. Los pacientes acceden, tal como era el caso de Edgar Cayce y John C. Lilly, aunque con métodos diferentes, a través de visión remota, por todo lo que he investigado, para ver quién eran ellos en vidas pasadas y relatado por ti misma en todas tus experiencias, videos y libros. Incluso ellos cambiaban la voz porque se compenetraban y eran el personaje de esa vida, ¿sí? En ese momento histórico. También cambiaban el vocabulario dependiendo del lugar y de la época en la que estaban. Podía ser vidas de 100, 200 o 300 años o mucho más atrás. Al ver todo esto con visión remota sabemos que el porcentaje de exactitud es muy elevado, pero he notado contrariedades en videos tuyos o bibliografía que al ser traducida y reescrita se va tergiversando. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Había alguna posibilidad de que el acceso de los pacientes en astral a sus vidas anteriores fuera erróneo o falso? Dice que en las sesiones salía todo lo que esa persona tenía que experimentar o tenía que vivir dentro de la experiencia que tenía que transitar. Entonces, todas aquellas experiencias y todo lo que esas personas vivieron es como que estaba pactado y estaba dentro del plan divino de cada uno de ellos. Claro, por supuesto. Lo seguiremos repitiendo. Lo que está determinado es: la persona que no tiene que llegar a una sesión de hipnoterapia no llega porque no está determinado en su plan. ¿Sí? Es así esto. ¿Nos puedes decir por qué el acceso desde la glándula pineal, que es cuando precisamente se utiliza en visión remota, es tan fidedigno en relación a canalizar desde el chakra corona, la piel o desde astral, pero teniendo una interacción con entidades? Dice que la glándula pineal es algo tan majestuoso, es un don tan impresionante que solamente lo tienen las personas que lo han pactado por plan divino. Claro, por eso, queridos amigos, hay muchos videos, por eso
Desde la glándula pineal podemos decir que es prácticamente infalible la canalización. Sí, Bueno, cuando no se ve con visión remota, se accede, ya lo habíamos explicado en otros videos, como si fuera una película, cuando no hay interacción con entidades. ¿Sí? ¿Puede haber interacción con entidades desde la glándula pineal o no? no porque se está bien cubierto. Ok. Bueno, ahí está la diferencia entre canalizar desde el chakra corona y desde la piel, o sea, digamos como canalización sinestésica, desde el agua o diferentes tipos, ¿no? ¿Cuál es el plano de conciencia diferente a la que la persona puede conectar para sanarse? ¿Pueden hacerlo todos? No, todos no, porque hay personas que o bien no lo tienen pactado, o son personas que también tienen que aprender algo, saldar un karma, entonces no todas las personas pueden sanar en esta vida. No digo que a lo mejor haya algo que sí, pero todo depende de lo que hayan planificado. Bueno, justamente esta pregunta que iba a hacer ahora, a colación, que ya prácticamente la contestaste, en tu libro de Jesús y los Esenios, si ese es el título, quien no lo leyó, se los recomendamos, decías que habías obtenido a través de tus sesiones de hipnoterapia de una paciente que él sanaba a aquellos que, según su plan divino, habían pactado esto. A los que no habían pactado la sanación, les aliviaba el malestar y dejaba que sigan salvando el karma. ¿Es así esto? Exactamente. En 1985, continuó la biografía, Cannon se interesó por los ovnis y las investigaciones extraterrestres. Utilizó sus técnicas de hipnosis con personas que afirmaban haber sido abducidas por extraterrestres. Los hallazgos de estas sesiones dieron lugar a varios libros sobre los mismos. Cannon también presidió la conferencia OVNI de Orsac Mountain entre 2013 y 2014, en una regresión que tuvo una paciente que decía que no creía en extraterrestres, siendo una maestra jubilada de Arizona. Ella pudo manifestar que era una semilla estelar perteneciente a los reptilianos. Pero sabemos también que esta raza está catalogada como no perteneciente a la luz. Sin embargo, varias personas a través de hipnosis, según las sesiones de hipnoterapia que tuviste, relataron ser reptilianos y venir a cumplir una misión de luz, como que eran extraterrestres de la luz. La verdad, no nos queda claro este tema. ¿Cuál es la verdad en esto? ¿Hay reptilianos que son de la luz y hay otros que no son? ¿Cómo es el tema? No, todos los que son de la raza reptiliana pertenecen a la oscuridad. Ajá, y entonces, ¿cómo fue que se tergiversó esto? No sé qué pudo haber pasado. Por error de interpretación de las personas, que no supieron interpretar bien las razas, el mensaje. Pero estas personas eran semillas encarnadas reptilianas. No, Ah, las naves del Comando Ashtar son seres vivos comandadas por el pensamiento de los seres que viajan en ellas. ¿Son como seres vivos? más que eso, son seres altísimos. Qué maravilla, qué maravilla. La misma nave es un ser vivo. Las maravillas de Dios Padre Madre, ¿no? Nuestros adorados Yeso Magda actuando. ¿Por qué hay hermanos que cuentan que son abducidos o raptados por seres extraterrestres malignos cuando están pasando mensajes de luz aquí? Ya hemos visto varios contactados que relatan estas experiencias, sembrando un mensaje bastante de terror, en cierta forma, y confunden todo el tiempo el término abducido con ascendido. Como que abducido y ascendido es lo mismo. Y seguimos aclarando que abducción significa secuestro y que ninguna nave ni ser de luz perteneciente al Comando Star o Federación Galáctica de la Luz puede abducir a nadie porque se respeta el libre albedrío de rajatabla. En todo caso, ascienden porque ya fue pactado, ¿sí? Con anterioridad a encarnar. ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
Porque no chequean los mensajes, porque no los corroboran a través de otros canalizadores, no canalizan tampoco en grupo, entonces es como que muchas veces reciben respuestas falsas que no saben que pueden crear energía negativa, mensajes falsos que confundan a la gente, entonces ahí es como que ya es un error personal de la persona, de no corroborar y de no saber gestionar, orientar o decir el mensaje. Claro, sí, sí, desde ya que eso sucede. Pero ¿hay algún hermano del comando, perteneciente al comando, que haya sido abducido, secuestrados por ET que no son de la luz? No, para nada, para nada. De la información que obtuviste a través de tus sesiones, por un lado dice que la Tierra ascenderá por frecuencia, sin que se produzca una evacuación planetaria, y por el contrario, dice a través de una de las profecías aclaradas en comunicación con Nostradamus, que la vamos a detallar más adelante, en la que relata el gran cataclismo planetario. ¿Cuál es la verdad en esto? El cataclismo sí o sí va a suceder. Eso es algo que ya está predeterminado. Y después consiguiente a la evacuación planetaria y con eso antes la ascensión de todas las semillas estelares a la nueva Tierra. Claro. ¿Qué nos puedes decir acerca de los acontecimientos que vendrán de aquí hacia el 2030? ¿Podrías numerar los más importantes cronológicamente? Bueno, sobre todo van a haber muchas guerras, van a querer crear mucha confusión entre las personas. Sobre todo también es muy importante que nos mantengamos unidos porque a través de los noticieros, a través de, bueno, de todos los medios de confusión y retraso van a querer crearnos confusión y sobre todo también en ese periodo de tiempo van a haber muchas semillas estelares que van a ascender a las naves y no se tienen que preocupar porque antes de que eso suceda van a tener el aviso, por supuesto. Bueno, qué bueno, ¿no? Es una muy buena y gran noticia para todas las semillas estelares, poder salir antes de semejante desastre. En el libro, uno de los libros que tú lo titulaste porque escribiste 17, Ellas caminaron con Jesús, me llamó poderosamente la atención, si bien no lo pude leer todo porque es mucho el material y mucha la bibliografía de tu legado, pero en general no se menciona ni a los hijos, ni a que fue la que fue la esposa, María Magdalena, sí a una sobrina de Jesús, que fue precisamente una de tus pacientes que había estado encarnada eh, como Naomi o Noemi o Noemí, ¿no? En ese momento. La falta de mención sobre este tema, que es tan importante, ¿se debe a que ellas ignoraban que tenía familia o porque el libro se centró más que nada en sus enseñanzas? El libro es como que estaba más orientado en esa parte de las enseñanzas que se dictaban. Entonces como que no se profundizó mucho ni se interiorizó tampoco en la familia que Jesús tuvo. Claro. Tu primer libro publicado fue Conversaciones con Nostradamus, en 3 volúmenes, que contenía la traducción de casi 1000 profecías, que según ella obtuvo durante sesiones de regresión a vidas pasadas y contacto psíquico directo con Nostradamus, según tú, ¿no? Estoy cambiando de tercera persona a la primera. ¿Por qué fue precisamente Nostradamus el personaje que aparece frecuentemente en las sesiones por el que escribes este libro tan importante, ¿no? ¿Qué relación álmica habías tenido tú con él? Bueno, a mí lo que me dice es que ella fue una gran discípula de Nostradamus en esa vida anterior en la que él estaba encarnado
y obviamente tenían esa gran conexión de vidas anteriores, entonces es como que estaba pactado que Nostradamus desde el otro plano, porque él ya no reencarnó más, la tenía que guiar y tenía que escribir ese libro a través de ella. Sí, es notable que era así, que había una relación muy fuerte de vidas anteriores, porque si no, no hubiera sido precisamente tú la que hubieras hecho este trabajo. Nada es casual, queridos amigos, aquí todo está totalmente sincronizado en esta 3D. ¿Qué le dirías a alguien que tiene como sus principales anhelos que la Tierra ascienda a la quinta dimensión y la maldad se termine en el multiverso lo más pronto posible? Sabemos que no se puede contestar esta pregunta con tiempos terrenales porque sería erróneo y no funciona así. Pero ¿cómo darnos cuenta que estamos muy cerca de que estos objetivos se logren? Bueno, lo primero que me dice es que Dios sabe cuándo y cómo tiene que hacerlo, porque Él es perfecto y sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Y después ya con todos los acontecimientos que estamos viendo, la pandemia que entró en el 2020, las guerras que ha habido, como por ejemplo las de Ucrania, otras guerras que ha habido en el mundo, las catástrofes, ahora también con este tema de la detención y capturación de Maduro. Entonces es como que todo eso son señales de que son cosas que tienen que pasar para que el mal se acabe de raíz y para que se pueda saldar todo el karma posible y correspondiente y ascender a las naves. Pero está muy cerca y me dicen que no desesperemos porque nuestro Padre entiende perfectamente que un planeta como este no lo podemos sentir como nuestro hogar porque nuestro hogar es amor, luz, vibración y la sensación que hay en nuestro hogar no es la que existe aquí, pero que entendamos que estamos en un planeta de aprendizaje y que cuando acabemos este aprendizaje vamos a regresar a casa con las materias bien aprobadas y con las materias bien listas. Gracias a Dios, ¿no? Esperemos que así sea para todos nosotros. Volviendo a Nostradamus, en comunicación con Nostradamus a través de una paciente tuya que se llamaba Brenda, él dice, si te muestro, te decía a ti, ¿no? Si te muestro las cosas más horribles que puedes hacer, ¿te harás algo para cambiarlas? Estos libros están dirigidos a personas de mente abierta que puedan reflexionar sobre los acontecimientos venideros y tener una perspectiva diferente, para que puedan ver que el tiempo es maleable, que el futuro no está escrito, que los caminos son múltiples y que es nuestra elección cuál tomar. Creo que Nostradamus no quería que sus profecías se cumplieran, no tenía el ego de querer que se le demostrara que tenía razón. Quería que negáramos el horror que vio y que lo demostráramos que estaba equivocado. Esta es la mayor recompensa de cualquier psíquico puede tener, que sus desastrosas profecías no se cumplan. Nostradamus fue principalmente médico y fue un enigma en su época debido a su capacidad para proporcionar curas que otros médicos ni siquiera podían lograr. En relación a cambiar el futuro y que éste es maleable, ¿cómo se interrelaciona esto con el plan divino global e individual de cada uno de nosotros? ¿Se puede cambiar lo que no se pactó? ¿A qué se refiere esto? Bueno, ahí hay algún que otro error de interpretación, porque evidentemente ya todos tenemos nuestro destino y ya todos tenemos nuestro plan divino, que lo cumplimos siempre. Lo que sí podemos cambiar es la actitud, por ejemplo, con la que tratamos a los demás, que seamos amor, la actitud con la que actuamos frente al mundo, la actitud de cómo somos, la actitud de cómo gestionamos las cosas, eso sí lo podemos cambiar, pero lo que está pactado no se puede cambiar. Lo que está pactado es inamovible, queridos amigos. Uno puede cambiar también, si por ejemplo uno no es vegano, se puede veganizar, ¿sí? Esa es una libre elección que se puede hacer. No vamos a hablar ahora de veganismo porque no es el tema, pero ya tienen muchos videos en el canal acerca de esto, ¿sí?
En otro párrafo de tu libro, Conversaciones con Nostradamus, dice lo siguiente: el karma no resuelto de vidas pasadas puede afectar las relaciones actuales y la salud, y la terapia de vidas pasadas revela los orígenes de fobias y luchas emocionales. ¿Cómo se comprende esto en directa relación también con el plan divino? Que, por ejemplo, los karmas que no hemos resuelto en otras vidas anteriores, lo resolvemos en esta. Quiere decir que ninguno de nosotros escapa del karma. Toda acción que hayamos cometido en otra vida y que no la hayamos reparado en esa vida actual, la reparamos en la siguiente. De eso nadie escapa. Lamentablemente lo tenemos que cumplir. Pues, lamentablemente y afortunadamente, porque si no, o sea, no se puede acceder a la iluminación y a la maestría y salir de la rueda del samsara si no está todo saldado, ¿sí? Esto es la universidad, es como la universidad aquí terrenal. ¿Uno puede recibirse, tener un título universitario si no aprobó todas las materias? No, hay que aprobar todas las materias. Bueno, esto es lo mismo. En el plano espiritual, que es lo más de lo más importante de todo, eso es lo más importante, no las materias o no terrenales o los títulos terrenales, que está muy bien para cumplir el plan divino, pero son una cosa realmente que no tiene parangón con poder ser un maestro ascendido. Hay que realmente saldar todo el karma, de lo contrario no es posible. Precisamente la pregunta que iba a hacer ahora, que es, ¿quiénes habitarán la tierra en quinta dimensión? Alguien que no salga de la rueda del samsara, ¿lo puede hacer? Evidentemente lo tiene que cumplir todas las materias, más que claro. No, por eso, bueno. Esta es una pregunta que ya la hicimos hace rato, pero bueno, ya sabemos lo que pasa, que muchas veces no se ven las entrevistas anteriores, se repiten conceptos. Continuando con la biografía, Cannon era una ponente frecuente en conferencias de la nueva era. Habló en el Congreso Global de Ciencias de Denver, en Colorado, en agosto de 1991. En noviembre de 1991 participó en la exposición holística más grande del mundo, la New Age Whole Life Expo, en Los Ángeles, California. En diciembre de 1991, la cadena de televisión japonesa entrevistó a Cannon por un documental especial. La entrevista se debió a sus libros sobre Nostradamus. ¿Qué características puedes mencionar de los hermanos del comando y el contacto con la humanidad en todos estos temas que tú tratabas precisamente sobre el tema OVNI, mal llamado aquí OVNI, que no se hayan dicho en las recopilaciones que obtuviste a través de tus sesiones? Bueno, lo primero, que tienen una energía que irradia, que es una energía que está totalmente fuera de lo común. Son justicieros, son personas que no les gustan las injusticias, son personas que luchan por, me dice ella, por traer el cielo a la tierra, porque hay que traer el cielo a la tierra, esa chispa que hay en el otro plano, en nuestra casa, hay que traerla aquí. Y sobre todo son personas que comunican el mensaje, son personas valientes, son personas decididas, son personas seguras y sobre todo son personas que defienden lo que tienen que defender. Y una característica, por supuesto, y muy importante, es que el color azul, el mar y la naturaleza y todo lo hermoso que nos provee la madre tierra les caracteriza y se sienten muy en casa en todo ello. Entonces son una de las características más que ella me traslada. Perfecto, claro. Eso es en cuanto a los hermanos del comando encarnados aquí en la 3D, pero yo preguntaba por los hermanos del comando que están de quinta dimensión hacia arriba, ¿sí? ¿Qué características que se hayan mencionado de ellos, o que no se hayan mencionado, mejor dicho, en tus libros, nos puedes decir ahora en esta entrevista? Bueno, son seres, me hablan físicamente con los ojos azules, también me hablan con el pelo rubio. Tienen una mirada muy penetrante, una mirada como que es una mirada que te transmite tanto amor, que te transmite tanta dulzura,
y sobre todo son seres con los que cuando estás con ellos es como que te sientes tan a gusto que no quieres que allá no existe el tiempo, pero que cuando estás con ellos o los que hemos conectado con ellos, es como que no quieres que pase el tiempo, es como que quieres estar ahí eternamente con ellos y sobre todo estar al lado de él. Me habla de Astar Cherán y de todos los seres del comando. Es algo tan majestuoso que no hay algo en este planeta Tierra que lo pueda llenar o que lo pueda opacar. Absolutamente nada. En el libro de Jesús y los Esenios, relatas información obtenida sobre los sueños perdidos de nuestro Padre adorado, de Jesús, en él, tanto como Juan el Bautista, como que tuvieron maestros esenios hasta aproximadamente los 13 años de edad. Yeshua, como estudiante, tenía muchísima velocidad para aprender, según estos escritos, porque en realidad varios de sus maestros decían que no podían enseñarle a alguien que tenía una sabiduría prácticamente absoluta, porque tenía respuesta para todo. ¿Esto es fidedigno? ¿Nos puedes aportar algún detalle más? Jesús lo sabía todo. Jesús, si era Dios encarnado, ¿qué iba a necesitar aprender o qué le iban a tener que enseñar? Si él ya tenía todo el conocimiento. Era el Hijo de Dios y el mismísimo Dios encarnado. Así que a mí me causa gracia, queridos amigos, a veces cuando veo renders con Jesús como que fuera con un padre con una barba, viejo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo, Él es 3 en 1, ¿sí? El ser multidimensional, divino, la máxima expresión. El trabajo de hipnosis de Dolores Cannon propició interpretaciones únicas de 2 eventos cruciales en la vida de Jesucristo, su crucifixión y resurrección. En lugar de ver la crucifixión como un final trágico, estas narraciones sugerían que Jesús la aceptó como parte de un plan divino más amplio. Esta perspectiva retrata a Jesús no como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que voluntariamente enfrentó su destino con valentía y un profundo sentido de propósito. La resurrección, piedra angular de la fe cristiana, también se percibía de una manera nueva a través de las sesiones de Cannon. Sus pacientes la describían como un renacimiento físico y un despertar espiritual. Esta interpretación sugiere que la resurrección de Jesús significó trascender las limitaciones físicas y alcanzar un estado superior de existencia espiritual. Bueno, aquí está hablando claramente del ascenso físico, ¿sí? O sea, no hay nada que aclarar. ¿La crucifixión de Jesús y resurrección ocurrieron el mismo día? ¿Puede ser esto? No, no ocurrieron el mismo día, pero tampoco ocurrió el tercer día como se ha dicho. Claro, esa es otra pregunta que iba a hacer. ¿Por qué tenía que esperar 3 días para ascender? No tenía que, es que no esperó ni siquiera ni 2 días. En un día ya él ascendió físicamente, en menos de un día. Claro, o sea que cuando resucitó, la vio a nuestra adorada Madre María Magdalena, a los discípulos y ahí nomás ya ascendió físicamente. Eso. Otra parte del texto dice lo siguiente: ¿perpetúa el karma la ira o enojo la falta de perdón? ¿El perdón es lo más fácil y hay que dejarlo ir? El perdón es algo que tenemos que integrar siempre porque nos tenemos que liberar de todo resentimiento, de toda ira, de todo enojo, porque a través del perdón es como nos liberamos. Y es así como Yeshua quiere, que siempre perdonemos y que reparemos, porque el perdón nos abre las puertas del cielo. En un párrafo del libro Conversaciones con Nostradamus, dice lo siguiente: cuando tú tenías problemas para publicar tus libros porque no encontrabas una editorial que lo hiciera, entonces Nostradamus te contesta: también hay fuerzas negativas que actúan en contra de esto. Es bueno, la forma más sencilla de explicarlo es lo que los llamo niños pequeños. No quieren ver el progreso que se puede lograr entre las personas sin tener que pasar por tantas vidas diferentes. Y hemos llegado a un punto en el que puede ocurrir la iluminación de todos. Y esto se está combatiendo, mejor dicho, se está reprimiendo. Claro, a veces la represión
ocurre entre los desinformados, pero ahora mismo esto también está sucediendo a diferentes niveles. La reacción pública será favorable, se dará a conocer públicamente que esta es la verdad y también habrá un pequeño grupo que la desafiará y se opondrá. Pero lo que hagan es muy importante, no deben desviarse. Puedo sentir, al igual que otros, que se están desanimando mucho y por eso es importante hacerles saber que tienen que perseverar. Esto se refiere también a las semillas estelares encarnadas. ¿Qué nos puedes agregar sobre esto? Que con ese mensaje ya se está diciendo todo, que por más ataques o por más que nos quieran hacer para bajarnos del camino, Dios que siempre sea nuestro faro, nuestra luz y que todo merece. Que si recibimos ataques es porque vamos siempre por buen camino. Así es, exactamente. Otro párrafo del texto dice, intentaba averiguar quién era esta profesora sin hacerle ninguna sugerencia. No recordaba el nombre ni la ciudad, hablando de un paciente, ¿no?, en el que estábamos, pero esto no es raro. Estudios científicos han demostrado que durante mi trabajo el sujeto utiliza principalmente el hemisferio derecho del cerebro, donde se encuentran las imágenes y la visualización. He descubierto que los nombres y las fechas se ubican en el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte analítica y lógica. Los expertos también afirman que el subconsciente no comprende los números ni el tiempo. Desde este punto de vista, ¿se puede cambiar desde el mínimo libre albedrío de esta 3D con meditación, sanaciones energéticas, etcétera, el curso de una enfermedad a punto de producir un alivio o sanación apelando al inconsciente? Se puede aliviar, pero si está pactado que la tenga que experimentar, evidentemente no se va a cambiar nada. Es lo mismo de siempre desembocamos en lo mismo. Siempre desembocamos en lo mismo, en la misma frase, el plan divino. Está todo ya determinado y bueno, y por supuesto, algunas elecciones se pueden tomar desde el mínimo libre albedrío, pero desemboca siempre en la misma frase, lo que está determinado es. Se ha especulado durante mucho tiempo sobre cómo Nostradamus pudo realizar sus curas milagrosas. Desconcertó a los demás médicos de su época. Quizás ya pueda descubrir su secreto. Vivió antes del descubrimiento del éter, cuando los médicos supuestamente realizaban operaciones sin anestesia. Entonces tú le dices, en una sesión que estabas teniendo, ¿es el único que utiliza este método? Le dices a tu paciente que hablaba a través de ella. Sí, había oído hablar de algunos en mi país que lo hacían, pero no tanto en Francia. Es un método que permite a la persona ayudar al cirujano, pero va más allá, apaciguando el corazón de la persona y aliviando su dolor mental. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que era lo que él tenía pactado. Era un don que él tenía pactado y que solamente lo podía sanar él, entre otros también que pueden, por supuesto, pero era un don que él pactó, que no se le puede imitar porque eso lo pactó él y eso solo lo tenía él en su plan del alma. Era impresionante la capacidad que tenía, impresionante, psíquica y para sanar, realmente un plan divino excepcional. También él se concentraba, según lo que obtuviste tú por hipnoterapia, para poder salir de la 3D, o sea, elevar su conciencia, mirar fijamente el fuego. ¿Es recomendable esto para las personas en general? Depende, no para todos, no para los que no estén preparados. Uh-huh. Dicen que las cuartetas hablan de un hombre de Medio Oriente que será el tercer anticristo que nos conducirá a la guerra. Tú le decías a Nostradamus a través de tu paciente. ¿Crees que esto es correcto ahora? Todos los expertos coinciden en que Nostradamus habló de 3 anticristos en sus cuartetas. Napoleón, Hitler y otro en el futuro. A mí me llamó mucho la atención el nombre de Napoleón como primer, o sea, el del asesino genocida alemán, obviamente, pero Napoleón, me parece que hay una tergiversación importante porque no sé muchísimo de la historia de Napoleón, pero por lo poco que conozco fue un libertador
y una persona que no hacía distinciones. De hecho, voy a leer un pequeño párrafo de algo que dijo Napoleón. En 1806, una asamblea notable de judíos fue reunida por Napoleón para debatir 12 cuestiones que trataban de las relaciones entre judíos y cristianos, así como otros asuntos relacionados con la capacidad de los judíos para integrarse en la sociedad francesa. Más tarde, después de que las preguntas fueron respondidas de forma satisfactoria según el emperador, se reunió un gran Sanedrín para transformar las respuestas en decisiones que formarían la base del futuro estatus de los judíos en Francia y en el resto del imperio que Napoleón estaba construyendo. Él declaró: nunca aceptaré ninguna propuesta que obligue al pueblo judío a abandonar Francia, porque para mí los judíos son iguales que cualquier otro ciudadano de nuestro país. Hace falta debilidad para echarlos del país, pero hace falta fuerza para asimilarlos. Se le consideraba tan favorable a los judíos que la Iglesia Ortodoxa rusa, escuchen bien esto, lo condenó como anticristo y enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo son las tergiversaciones, queridos amigos? Eso fue algo que dijo, que se le ocurrió decir a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y después se plasmó en esta cuarteta. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Dolores? Muchas tergiversaciones, evidentemente. ¿Quién sería el tercer anticristo del que habla aquí esta cuarteta? ¿O no va a haber? Ya lo está viendo. El tercer anticristo ya lo está viendo. Lo que pasa es que todavía no ha entrado en escena, pero sí que se va a ver. ¿Y de quién estamos hablando? De un presidente del gobierno Uh-huh. ¿Europeo o americano? americano, ¿Del norte o del sur? del sur. Vamos a ver qué sucede entonces. Sobre la evacuación planetaria, dice tu paciente a través de Nostradamus, mejor dicho, a través de tu paciente. Esta posibilidad ya se ha materializado, pero que llegue al punto de una guerra mundial depende de los desastres naturales que se estén produciendo. Estos desastres naturales no solo ocurrirán en este continente, sino en todo el mundo, lo que también afectaría a su país. Pero ¿creen que no quedarán ciudades ni nada? No como las conocemos ahora, le dices tú. ¿Qué hay de las masas terrestres? ¿Se salvará alguna? Y contesta tu paciente, mejor dicho, Nostradamus. Toda la parte central de tu continente, tal como la conoces, se verá afectada. Los continentes de toda la Tierra se verán afectados. La masa de agua, tal como la conocemos ahora, cubrirá un mayor porcentaje de la Tierra. Los continentes que están conectados se dividirán, divididos por agua como antes no lo estaban. Y tú le dices, Dolores, ¿significa esto que en la parte central de nuestro país, hablando de Estados Unidos, no estaría afectada? ¿Qué pasa con los demás continentes? ¿Habría zonas como esa que fueron relativamente seguras? Y le contesta Nostradamus: ¿de qué continentes hablas? Europa y Asia, por ejemplo. Europa se verá afectada. Asia también. No habrá ningún país que no se vea afectado. ¿Quedará toda Asia cubierta de agua? Gran parte lo estará. Y África tendrá un canal que la atravesará, un nuevo estrecho. Y tú le contestas: sigo intentando pensar en el centro de Estados Unidos como una zona segura, pero ¿habrá algún lugar que sea realmente seguro cuando esto suceda? Habrá lugares que se verán afectados de forma mucho menos traumática que otros, pero entiendan que lo que ha sucedido con sus armas tendrá un gran efecto en cuán grande o cuán pronto ocurrirá esta devastación. Y entonces, porque claramente está hablando de la evacuación planetaria aquí, del cataclismo, o me corriges si me dices si no es así. Y entonces, ¿cómo se relaciona el impacto del asteroide que hemos canalizado unas cuantas veces en relación a esto? Dice que está todo relacionado. Está todo con la evacuación planetaria, como que son sucesos que tienen que pasar antes de que el asteroide impacte. O sea que la Tierra ya va a quedar bastante devastada antes del impacto del asteroide. Demasiado. Esto es una novedad. Yo pensé que iba a estar como así, más o menos como estamos ahora, e impactaba el asteroide y era lo que detonaba todo. Pero bueno, podría ser, ¿verdad?
canalizando a Nostradamus a través de Brenda, cuando canaliza con esta persona Brenda, ella canalizaba a Nostradamus como espíritu, o sea, no yendo a vidas donde estaba encarnada, porque cuando uno está encarnado está muy limitado, no tiene la conciencia expandida, y ahí es cuando se producen más mensajes falsos. Entonces a Dolores se le ocurrió, como Brenda era la segunda y Elena había sido la primera que había canalizado a Nostradamus, porque había sido un alumno también de Nostradamus, Elena, la primera paciente, y después no pudo seguir porque se mudó, entró en acción Brenda y canalizaba como espíritu. Entonces, tú, Dolores, le dices lo siguiente: ¿qué crees que vas a hacer ahora que se acerca el final? Porque estabas como espíritu. No tengo miedo. Entonces, sigamos adelante un poco hasta que termine. Solo quiero que me cuentes cómo es y qué ves. ¿No? Estaba como recién ascendida. Es tan maravilloso. ¿Qué ves? Todo, cualquier cosa. Puedo ir en cualquier dirección. ¿Eres libre? ¿Estás sola? No, hay alguien aquí, pero solo una sensación de persona, de amor, un guía. ¿Sabes qué vas a hacer? Voy a seguir al amor. Es tan hermoso, le contesta ella. ¿Qué piensas de la vida que acabas de dejar? Creo que fue buena. Se me aclararon cosas sobre todas las dudas que tenía. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? La vuelta a casa, que es algo tan maravilloso y es algo tan increíble que no hay palabras para expresar o para decir cuando una persona deja el cuerpo físico y vuelve a lo que es el hogar. Hablando sobre Nostradamus, su poder tenía un espejo de forma oval que se veía blanquecino de un lado y del otro sin color como sin fondo. La mayor parte de lo que hace lo descubrió por sí mismo. Descubrió que podía concentrarse bien si miraba fijamente la llama de una vela. Así que razonó que sería aún mejor si usaba una lámpara de alcohol, para quemar alcohol o algo similar, para crear una llama más pura. Se ha pensado que quizás viajó y aprendió estas cosas de grandes maestros en otros países. Contesta la persona que estaba hablando a través de él. Dice que ha estudiado con algunos maestros, pero no tantos como se cree. La mayor parte de la enseñanza que ha recibido proviene de grandes maestros del otro plano. Dice que a veces cuando meditaba recibía conocimientos, pero parece estar bastante confundido en cuanto a dónde consiguió el espejo. Dice que no está realmente seguro de cómo sucedió. Parece creer que un ser de algún tipo de otro plano u otra dimensión se lo otorgó para poder establecer contactos entre diferentes planos. ¿Es verdad que el espejo se le materializó en una meditación y cuando abre los ojos ve el espejo delante de él? Sí, totalmente fidedigno. Estas cosas también son posibles, queridos amigos. La materialización de elementos que no están a la vista y de repente aparecen, para Dios nada es imposible. Lo que está determinado es, han intentado, dice otro párrafo, en el cual contesta Nostradamus, que yo no publique, dice Nostradamus, ciertas predicciones. Han intentado tenderme una trampa con algunas de ellas, intentando que parezca que he cometido una herejía. Han intentado sobornarme y chantajearme con dinero. Han intentado que altere ciertas predicciones para adaptarlas a sus necesidades. Se dirigía a la curia, ¿no? Estaba hablando de la curia. Dice que la Iglesia no es una institución religiosa, es una de las instituciones políticas más grandes del mundo. Y entonces, en realidad, ha tomado prestada una frase mía en este punto. Dice que no les importa, que les importa un comino todo lo demás mientras tengan poder. Cuando vio esta frase en mi cabeza me preguntó qué era un comino. A la Iglesia le importa nada los aspectos religiosos. Dice que los usan para facilitar la manipulación política y lo hacen para que las cosas les resulten convenientes. ¿Algún comentario sobre esto? Nada que añadir, que ya está todo dicho. Siglo XXI y estamos igual, queridos amigos, no sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Nostradamus vivió en el año 1500, donde estaba en boga la Inquisición y tenía que camuflar las cuartetas, que eran las predicciones de él, con vocabulario a veces rebuscado para que no lo persiguieran y la curia no sacara el significado. Por eso tuvieron que empezar a retraducirla, a saber qué quería decir, ¿no? Y Dolores Cano se tomó
un gran trabajo en poder sacar el significado en el momento que ella estuvo encarnada, ya siglo XX. Con respecto a la Tercera Guerra Mundial, dice que en esta cuarteta se refiere a un periodo de tiempo en el cual hay una guerra, y el evento ocurre cerca del final de esta guerra, en las etapas finales, cuando Saturno está de nuevo atrasado. Dice que esta afirmación tiene un doble significado. Por un lado se refiere a un evento astrológico de Saturno estando retrógrado para ayudar a reducir el tiempo involucrado. También se refiere a la parte de la tecnología en esta guerra. En esta guerra los científicos están investigando cómo deformar, escuchen muy bien esto, y alterar el tiempo para ayudar a cambiar algunos eventos para inclinar la guerra a su favor. Y ya han fracasado más de una vez. Eso lo ve Nostradamus en Astral, ¿no? Como resultado de este segundo fracaso, todo el complejo es destruido en una gran catástrofe. ¿Qué hay de cierto en esto? Es como que esto podría pasar en Europa, ¿sí? Nada se puede cambiar porque, como se ha dicho y se sigue diciendo, todo está predeterminado, así que no se puede cambiar nada. ¿Habrá tercera guerra mundial? Y querrán, en realidad la tercera guerra mundial, como acabo de decir ahora, será que estarán intentando con tecnología de T del bando negativo, que les dio el bando negativo, cambiar las líneas de tiempo, crear agujeros temporales y producen una explosión en base a toda la gran energía electromagnética que va a estar dando vueltas. Quieren hacerlo. Claro. Bueno, esta es una profecía de Nostradamus traducida precisamente por Dolores Cannon, ¿sí? Les va a salir mal porque no van a poder cambiar absolutamente nada. Todo está cerrado con códigos, pero lo que no va a salir bien es que se va a producir una catástrofe, ¿sí? ¿Y cómo terminaría esto entonces, Dolores? Con la protección y con la intervención, interviniendo inmediatamente del comando. Claro, porque continúa, que esto no lo llegué a leer, dice, habrá un intento de tercera guerra mundial, dice Nostradamus, en la que uno de los gobiernos intentará utilizar como arma la manipulación del tiempo, cambiando líneas temporales o retrocediendo, adelantando acontecimientos para ganarla, y como no saben la energía que están manejando, provocarán una explosión de energía en Inglaterra y el norte de Europa, quedando estos lugares bastante devastados. Bueno, y después de esta intensa canalización, vamos a un mensaje final. Sí, el mensaje final, ella lo que dice es que todo lo que tenemos trazado ya está trazado plenamente por nosotros, que no se puede cambiar nada, que veamos eso como un aprendizaje para saldar el karma correspondiente y regresar a casa plenos y pletóricos, con todo aprobado. Y eso, solamente palabras para agradecer por haber compartido este bello momento con todos nosotros. Muchísimas gracias por el gran legado que dejaste, que hiciste un maravilloso y grandísimo trabajo, una de las grandes hermanas del comando que ha marcado la diferencia, como tantos otros, ¿no? Edgar Cayce, John C. Lilly, JFK, y bueno, y tantos otros hermanos, ¿no? Que Gandhi, que es interminable la lista, interminable. Agradecerles muchísimo, agradecerte por esta bendecida canalización también. Y a ti, Ale, querido, muchísimas gracias por toda esta información bendecida. Y aquellos que quieren comunicarse con Alejandro por sesiones individuales pueden hacerlo al mail alejandroverga@gmail.com, desde Instagram compartir de la esencia y sus libros, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Y nos veremos, queridos amigos, en una próxima entrevista. Compartan, suscríbanse, si consideran que pueden hacerlo y vale la pena. Den su like, comenten, que también su comentario es muy bienvenido, y pasen la palabra para que se sigan elevando las conciencias. Y nos vemos entonces en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.